¿Cómo una sola pelea puede arruinar una división completa o forzar el retiro de una superestrella? Estas son las 10 peleas que hicieron enfadar a Dana White como nunca y que él quisiera nunca haber organizado. Número 10. CM Punk vs Mike Jackson, UFC 225, 9 de junio del 2018. Para entender por qué esta pelea enfadó tanto a Dana White, hay que ir primero al principio. CM Punk no llegó al UFC por méritos propios, llegó por ser uno de los mayores estrellas de entretenimiento en Estados Unidos. Dana White apostó por él sabiendo el riesgo, pero también sabiendo el impacto mediático. Al menos el impacto mediático potencial. Tras su debut ante Mickey Gall, donde fue sometido sin ofrecer resistencia real, Dana quedó muy mal parado. Aún así, decidió darle una segunda oportunidad. El mensaje interno era claro: si aquí no se ve progreso, esto se acaba. Mike Jackson era, en teoría, el rival perfecto. No era un prospecto, no era un finalizador temible y tenía un nivel similar de experiencia. La expectativa no era una gran pelea, era ver algo de evolución de parte de Punk, pero esto nunca llegó. Desde el primer round, la pelea fue incómoda. CM Punk se movía rígido, dudaba antes de lanzar golpes y parecía más preocupado por no equivocarse que por ganar. En 3 rounds completos, conectó menos de 10 golpes significativos. Jackson, por su parte, controló la distancia, conectó más, pero tampoco quiso arriesgar. A pesar de tener una ventaja clara, nunca buscó finalizar, como si también tuviera miedo de cometer algún error. El público comenzó a impacientarse. No había ritmo, no había agresividad, no había urgencia. Era exactamente lo contrario a lo que Dana quería ver en el octágono. Cuando terminó la pelea, Mike Jackson ganó por decisión unánime, pero el daño ya estaba hecho. White no habló de inmediato, pero cuando lo hizo fue demoledor. Dijo que el experimento había terminado y que CM Punk no volvería nunca más a pelear en la UFC. Semanas después, encima de todo, el resultado fue cambiado por un no contest, ya que hubo un positivo de marihuana de Jackson, cerrando este episodio de la peor manera. CM Punk se retiró de las artes marciales mixtas para siempre. Mike Jackson se fue de la UFC y Dana White aprendió una lección: el hype puede vender, pero también puede destruir la credibilidad. Número 9. Tito Ortiz vs Ken Shamrock, UFC 33. En los primeros años de la UFC, esta pelea tenía todo para ser histórica. Tito Ortiz era el campeón dominante del peso semicompleto, las 205 libras. Ken Shamrock era una leyenda viva, uno de los hombres más grandes del MMA temprano. La promoción fue intensa, se había hablado de orgullo, de experiencia contra juventud, de una guerra asegurada. Pero lo que ocurrió dentro del octágono fue una de las mayores decepciones de esa era, y en una época donde la UFC prendía de un hilo, literalmente. Ortiz hizo lo justo y necesario, usó el clinch, controló posiciones, conectó golpes cortos y dominó sin exponerse. Técnicamente fue correcto, pero visualmente fue frustrante. El público empezó a abuchear, no porque Ortiz estuviera perdiendo, sino porque nadie estaba realmente peleando. Cuando Ortiz ganó por decisión unánime, el ambiente era negativo. Para White, esta pelea fue un golpe muy duro, y es que no solo fue Ortiz quien estuvo peleando con bastante cuidado, sino que Ken Shamrock estaba evidentemente fuera de forma. La leyenda ya no tenía nivel para estar en la UFC. Años después, White admitiría que fue una de las peleas más frustrantes de su carrera, porque demostró cómo una gran promoción puede terminar dañando la confianza del público y casi llevando a la UFC a la quiebra. Tras este combate, Ken Shamrock se alejó de la UFC durante años. Ortiz siguió como campeón, pero esta pelea quedó marcada como un ejemplo temprano de cómo una mala actuación puede pesar más que un gran nombre. Número 8. Chuck Liddell vs Tito Ortiz 3, UFC 79, 29 de diciembre del 2007. Nuevamente estamos con Tito Ortiz, y esta vez en una trilogía que nunca debió suceder. Chuck Liddell y Tito ya habían definido su rivalidad, ambos eran leyendas para este momento, sí, pero también estaban claramente lejos de su mejor época. Aún así, el valor comercial para la UFC pesó más que el valor deportivo. Antes de la pelea, Dana White ya tenía dudas, pero después terminó teniendo arrepentimientos, y es que el combate duró muy poco. Desde el inicio, Liddell fue más rápido, más preciso, más peligroso. Ortiz entró tarde, con reflejos lentos y defensa pobre. Un derechazo limpio terminó todo en el primer round. El KO fue contundente y la victoria para Chuck Liddell. Pero la reacción de Dana, a pesar de que Chuck Liddell era su gran amigo y que él había sido manager de Chuck Liddell, no fue de celebración. Fue de molestia. Públicamente expresó que esta pelea nunca debió ocurrir y que fue irresponsable enfrentar a dos peleadores que ya habían dado tanto por el deporte y que estaban tan fuera de su prime. Después del combate, la relación entre Ortiz y la UFC se deterioró todavía más. Tito terminó saliendo de la empresa, yéndose a Bellator. Liddell continuó un poco más, pero su declive se aceleró completamente. Esta pelea se convirtió en un punto de inflexión para Dana White y para la manera en la que UFC hacía combates con peleadores que ya estaban fuera del prime. Desde ese entonces,
vez Dana se mostró mucho más cuidadoso cuando hacía peleas por nostalgia. Número 7. Francis Ngannou vs Derrick Lewis, UFC 226, 7 de julio del 2018. Pocas peleas han prometido tanto y entregado tan poco. Francis Ngannou y Derrick Lewis llegaban como dos de los noqueadores más temidos del planeta. Entre ambos sumaban decenas de knockouts. La expectativa era simple: alguien iba a caer. Pero lo que ocurrió fue uno de los peores combates de la era moderna. Ngannou venía con todo el hype. Había noqueado a cuanto rival se le había puesto delante hasta que se encontró con Stipe Miocic, quien lo dominó por 5 rounds en la pelea anterior a este enfrentamiento contra Derrick Lewis. Desde el primer round, ambos peleadores mostraron un respeto excesivo, y es que había estado ocurriendo lo contrario. Mientras que se esperaba que dos noqueadores salieran para que alguien caiga, los dos salieron a no ser noqueados. Nadie quería lanzar el primer golpe, nadie quería quedar expuesto. Round tras round, el público observaba cómo pasaba tiempo sin acción real. En los rounds completos no llegaron ni a 40 golpes significativos combinados. Cada intento era aislado, cada intercambio era abortado. Los abucheos fueron constantes, la frustración fue total. Finalmente Derrick Lewis ganó por decisión unánime, porque alguien tenía que ganar. Pero Dana White estaba visiblemente molesto y calificó la pelea como horrible, algo que pocas veces se le había escuchado como promotor hasta ese entonces. Años después, Ngannou admitió que peleó con miedo después de haber sufrido su primera derrota en la UFC. Lewis reconoció que la pelea fue un desastre. Ambos lograron recuperarse con el tiempo, pero esta pelea nunca será borrada de la historia. Número 6. Jan Blachowicz vs Magomed Ankalaev, UFC 228, 10 de diciembre del 2022. El título semicompleto estaba vacante y la UFC necesitaba un campeón claro. Magomed Ankalaev llegaba como favorito, venía con una racha de victorias impresionantes y era el que se esperaba retar al campeón que había vacado, Jamahal Hill. Jan Blachowicz, como es campeón, buscaba la redención y había tenido unas peleas interesantes antes de su derrota ante Glover Teixeira. El combate en realidad fue competitivo. Blachowicz tuvo éxito temprano con grappling, pero sobre todo con las leg kicks. Sin embargo, Ankalaev fue creciendo con el paso de los rounds, sobre todo cuando cambió de estrategia y dejó el striking para buscar los takedowns. Empezó a conectar más golpes y cerró fuerte, especialmente en los rounds 4 y 5. El problema es que había reaccionado muy tarde, cuando ya Jan Blachowicz le había hecho daño. Cuando se anunció que la pelea fue un empate dividido, el desconcierto fue total. Nadie sabía qué estaba pasando. Y es que finalmente el título vacante por el que habían peleado quedaba como título vacante. White no se guardó nada. Dijo públicamente que en su opinión Ankalaev debió ganar, pero que estaba decepcionado con la performance de ambos. Después de esa noche, la UFC reorganizó completamente el peso semicompleto, pero no incluyó ni a Magomed Ankalaev ni a Jan Blachowicz en la pelea por el título. Eventualmente Magomed llegaría a convertirse en campeón derrotando a Alex Poatan Pereira, pero perdería el título en la revancha vía knockout. Número 5. Nate Diaz vs Tony Ferguson, UFC 279, 10 de septiembre del 2022. Esta pelea fue el resultado de una pesadilla organizativa. El UFC 279 estaba diseñado alrededor de Khamzat Chimaev, el lobo de Chechenia, para que finalmente diera el paso fundamental para llegar a competir por el cinturón. Pero cuando falló el pesaje estrepitosamente, todo se vino abajo. La UFC tuvo que rehacer la cartelera completa en cuestión de horas, y es así como Nate Diaz y Tony Ferguson terminaron enfrentándose casi que por obligación. La pelea fue entretenida, si consideramos el nivel en el que ambos estaban, pero claramente había sido improvisada. Hubo un poco de intercambio, hubo desorden, movimientos caóticos, y sí, Nate Diaz demostró el striking, el mejor striking, y terminó llevándose la decisión, pero se dejó en ver el nivel paupérrimo en el que estaban ambos, sobre todo Tony Ferguson, y esto lo digo con mucha lástima. Dana White estaba furioso, no por la pelea, sino por todo lo que representó esa noche. Un evento que estuvo a punto de colapsar, una estrella que no quiso brillar y sobre todo dos prácticamente ex peleadores que no dieron la talla en una cartelera numerada. Número 4. Dennis Hallman vs Brian Eversole, UFC 133, 6 de agosto del 2011. Estoy seguro que si ustedes son fans nuevos de la UFC y no son de los hardcore que siguen desde hace años, no tienen idea de qué se trata esta entrada. Y es que esta es una de las peleas que en condiciones normales nadie recordaría. Los nombres no son conocidos, los peleadores no tuvieron ningún récord ni logro importante. No había cinturón en juego, no había ninguna expectativa. Y sin embargo terminó convirtiéndose en una de las noches más incómodas para la UFC y para Dana White. ¿Y qué es lo que pasó? Todo esto empezó a ocurrir desde antes que sonara la campana.
Dennis Hallman caminó hacia el octágono usando unos shorts tan pequeños que parecían más ropa interior que equipamiento de pelea. El público reaccionó de inmediato, no de mala manera. Hubo risas, hubo gritos, pero también hubo mucha incomodidad. La atención dejó de estar en la pelea y pasó para estar en los shorts o en los calzoncillos, y esto para Dana White fue imperdonable. Desde el punto de vista deportivo, el combate tampoco ayudó. Bryan Eversole fue claramente superior y noqueó en el primer round. Hallman, más allá de su vestimenta, no ofreció resistencia real ni ningún momento memorable. Pero el daño ya estaba hecho. Dana White estaba visiblemente molesto, no solo porque Hallman había convertido la pelea en un meme antes de empezar, sino porque había ridiculizado el producto. En una época en la que la UFC luchaba por legitimarse, porque justamente ya estaba en su transición hacia Fox, pueden ver el otro video que tengo en el canal. Este tipo de imagen era exactamente lo que Dana quería evitar, y la reacción fue inmediata y pública. Dana calificó los shorts de Hallman como una vergüenza y en un gesto poco común decidió darle un bono extra a Bryan Eversole de $70,000, no solo por ganar, sino por haber sacado los calzoncillos de la televisión. Algo así es como se traduce al castellano. Después de esa noche, no sorprende que Dennis Hallman nunca volviera a pelear en la UFC, y Eversole, en cambio, terminó varios años más en la empresa. Número 3. Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor, UFC 229, 6 de octubre del 2018. Esta fue la pelea más grande de la historia de la UFC, y también una de las noches más vergonzosas para su presidente. La promoción fue extrema, insultos personales, ataques a las familias, tensión real. Dana White permitió que todo esto ocurriera porque el evento rompía récords, más de 2.4 millones de compras en pay-per-view, una cifra nunca antes vista y, si no me equivoco, nunca superada hasta la fecha. Dentro del octágono, Khabib fue dominante, usó su lucha, controló a McGregor durante gran parte del combate, logró un knockdown vía strike al inicio del segundo round y terminó sometiéndolo en el cuarto. Deportivamente, la pelea cumplió, y es que McGregor ofreció resistencia y tuvo éxito en ciertos pasajes breves de la pelea. Pero el problema vino después. Apenas terminó el combate, Khabib salió de la jaula para atacar al equipo de McGregor. Al mismo tiempo, miembros del equipo de Khabib entraron al octágono para pegarle a McGregor y se produjo una pelea múltiple frente a millones de espectadores. El caos reinó no solo en el octágono, sino en todo el recinto, y es que los espectadores tuvieron que ser evacuados de emergencia, incluyendo un senador que se encontraba en atención en ese momento al evento. Dana White pasó de celebrar lo que supuestamente iba a ser el evento numerado más exitoso de la historia a intentar controlar el caos absoluto. Y es que lo dijo en algún momento, fue uno de los eventos más vergonzosos de la historia de la organización, no por la pelea, sino por lo que representó a nivel de imagen, seguridad y control. Las consecuencias fueron severas, ambos peleadores suspendidos, multados por la Comisión Atlética, y la UFC quedó bajo una lupa mediática enorme. Khabib eventualmente se redimió. McGregor continuó peleando, aunque nunca volvió a tener el éxito que había tenido, y la UFC aprendió algo, y sobre todo Dana White: el éxito comercial sin control puede volverse en contra, incluso en la noche más grande de todas. Pero también aprendió otra cosa, y es que al final, con toda la presión mediática que hubo, la UFC no terminó enfrentando consecuencias severas, y desde ahí se dio cuenta que ellos y sus peleadores realmente pueden hacer lo que quieran. Número 2. Anderson Silva vs Demian Maia, UFC 112, 10 de abril del 2010. Esta pelea enfadó a Dana White de una forma muy distinta. No fue por la violencia, no fue por el caos, simplemente fue por la actitud. Anderson Silva llevaba como el campeón de peso medio y uno de los peleadores más dominantes y espectaculares del mundo. Demian Maia era un especialista en jiu-jitsu, peligroso en el suelo y respetado por su técnica. La expectativa era un duelo fascinante, donde básicamente la pregunta era si Demian Maia podría llevar a Anderson Silva al suelo. Pero Silva simplemente decidió no pelear. Durante 5 rounds, Anderson evitó el intercambio, bajó las manos, se burló y provocó a Maia y rechazó activamente el combate, no porque no quisiera pelear, sino porque su striking era tan superior que no vio la necesidad de hacer mucho daño. Conectó pocos golpes significativos y pasó gran parte del tiempo caminando alrededor del octágono, con un Demian Maia que por momentos lo perseguía de pie y en otros momentos simplemente estaba echado boca arriba esperando a ver si es que la araña se animaba a entrar a su guardia. El abucheo fue ensordecedor, la frustración crecía round tras round. Silva terminó ganando por decisión unánime porque con esos pocos golpes ya había hecho más daño de lo que el contendor había logrado en todo el round.
pero nadie estaba satisfecho. Dana White fue durísimo en la conferencia de prensa. Dijo que esta pelea fue una falta de respeto al deporte, a los fans y a la UFC. Y no era una crítica menor, era una advertencia. Y algo hablaron a la interna, porque después de esa noche Anderson Silva nunca volvió a tener esa actitud, sino que volvió a ser la araña que nosotros conocíamos. Hizo un cambio notable, volvió a pelear de forma agresiva, volvió a esquivar los golpes, volvió a bajar las manos, pero no para retroceder, sino para atacar. Pero Dana White nunca se lo perdonó. Número 1. George St. Pierre vs Johnny Hendricks, UFC 167, 16 de noviembre del 2013. Esta es probablemente la pelea que más enfadó a Dana White, porque tocó el corazón del sistema. George St. Pierre, el canadiense, era el campeón dominante del peso welter, la cara del deporte y uno de los peleadores más profesionales de la historia, incluso considerado en ese momento el GOAT, si no uno de los GOATs. Johnny Hendricks llegaba como el mayor reto de su reinado. Explosivo, potente, con excelente lucha y un inigualable poder de knockout. Desde el inicio, Hendricks conectó los golpes más duros del combate, defendió los takedowns, dominó los rounds, lastimó a GSP y dejó la sensación de que estaba ganando la pelea más importante de toda su carrera. Sin embargo, cuando llegó la decisión, los jueces dieron una decisión dividida a favor de George St. Pierre. Todos reaccionaron con sorpresa, quienes estaban en el público, quienes estábamos viendo en televisión o por internet, e incluso los mismos comentaristas de la UFC, con un Joe Rogan totalmente desencajado. Dana White no dudó. Él dijo públicamente que Johnny Hendricks había ganado la pelea y que esperaba ver una revancha entre él y George St. Pierre. Sin embargo, luego ocurrió algo inesperado. El canadiense anunció una pausa indefinida en su carrera. Dijo que tenía que alejarse del deporte por un momento y dejó el título vacante. La división quedó en el aire, el campeón se fue, el sistema tambaleó y el retador había sido completamente perjudicado. Para Dana esta pelea no solo fue polémica, fue frustrante porque mostró que incluso cuando todo parece bajo control, algunos peleadores pueden hacer cosas que cambian todo. Estas peleas no enfadaron a Dana White solo por ser malas, lo enfadaron porque rompieron planes, dañaron la imagen del producto o traicionaron lo que él cree que representa la UFC. Ya vieron que algunas cambiaron carreras, otras cambiaron divisiones enteras y algunas dejaron cicatrices que aún hoy la organización recuerda.